Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Se nos va de las manos, donde hoy, de la mano de Galileo y Fermán, nos sumergen en el universo de las tecnologías de localización. Desde el GNSS que nos guía por senderos desconocidos hasta el Ultra Wideband, que revela secretos ocultos en los rincones más insospechados de nuestros edificios. ¿Sabías que tu smartphone podría servir como llave del DeLorean? Nos espera un viaje lleno de curiosidades tecnológicas que harán que te preguntes cómo has podido vivir sin ellas. Y es que, en este mundo conectado, perderse parece cosa del pasado, pero con Galileo y Fermán, descubrirás que aún hay mucho por explorar. Prepárate para adentrarte en este episodio donde, si no estamos atentos, la tecnología se nos va de las manos. ¿O acaso eres un gallina? Bueno, pues estamos ya aquí en el tercer capítulo, que ya esto va siendo costumbre. ¿Qué tal, Galileo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Es lunes, día duro, pero bien. Bueno, pues nada, antes de comenzar, recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, en @senosva, nos podéis encontrar también en Mastodon, también @senosva, y en Telegram estamos preparándolo para hacer un canal de Telegram. De momento no está listo, pero estará pronto. Bueno, también nos podéis escuchar en la web senosva.com, nos podéis escuchar también en iVoox, nos podéis escuchar en Spotify, nos podéis escuchar y nos podéis ver en YouTube, en el canal de Se nos va de las manos, todo junto. Ahí nos encontráis. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de dónde lo dejamos. En el capítulo anterior hablamos de los carritos y cómo funciona el sistema de bloqueo. Y sacamos justo ahí hacia el final pues una noticia que se dio hace unos cuantos años de alguien que robó muchísimos carritos y cómo la policía consiguió detenerlo gracias a que introdujo unos pequeños GPS dentro de los carritos. Entonces Pero de ahí salió lo de hablar de sistemas de posicionamiento, que existen muchos sistemas de posicionamiento aparte del GPS. Sí, que digo que no robó ni 1, ni 10, ni 20. Hablaba de 3.000. Sí, yo creo que yo creo que quería que lo pillaran. Y al final lo pillaron metiendo un receptor de GNSS en uno de los carritos y la policía lo cazó con las manos en la masa. Ya te digo, en la furgoneta con varios, porque lo que hacía era venderlo para chatarra, porque al final hay mucho metal dentro de cada carrito. Luego dentro haremos un pequeño como prueba, porque esperamos vuestros comentarios. Vamos a hablar de eso, pero a mitad haremos un pequeño concurso, a ver qué tal andáis de memoria auditiva. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de tecnologías de localización, y lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de localización es el típico GPS. GPS, pero lo que pasa es que GPS no es la palabra que debemos usar, sino tenemos que hablar con más propiedad de GNSS. Que GNSS es el sistema el sistema global de navegación por satélite. Que bueno, esto es un sistema que utiliza diferentes satélites que envían señales por las cuales por ejemplo, nuestro teléfono o un localizador, como fue el caso de este hombre que le pillaron con las manos en la masa, pues calcula con esas señales dónde está en el mundo, porque básicamente es lo que queremos. Podemos hablar un poquito de la historia, porque la tecnología GNSS, a los que ya peinamos alguna cara, sabemos que no es algo que ha estado con nosotros siempre, sino que es algo de los últimos años. A partir de la década de los 90, sobre todo, es cuando se empezó a popularizar. Los primeros sistemas de localización siempre han sido, todo ha tenido origen militar, porque los más interesados en saber dónde estaban en cada momento son los militares. Unas tropas que van a un país extraño vamos a hablar
en serio, o sea, a Sí, sí, invadirlo. sí. Si no saben dónde están, mal, mal van a conseguir nada. Entonces, los primeros interesados en saber, en tener un sistema de este tipo fueron los militares. En la década de los 60, 70, bueno, había sistemas con estaciones terrestres que montaban en ubicaciones que se sabían dónde estaban, pero claro, eso tiene un alcance reducido. Y un coste. Y un coste y un tiempo de montar, y que te lo pueden, hablando de temas militares, te lo pueden bombardear, te lo pueden tirar. Entonces, Aunque eso sigue estando, porque es el sistema que utilizan los aviones ahora mismo, sí, es aparte del GPS. algo parecido. No, no es igual, sí, pero sí es cierto que en aviones se utiliza el sistema BOR, que son unas radiobalizas, por decirlo de manera sencilla, unas balizas que permiten saber al avión en qué orientación va respecto a un ¿En qué punto. ángulo va con respecto al Al que lo punto. emite? Mm. Pero aquí se trata de saber dónde estás, no en qué dirección vas, ni más o menos referido a no, sino saber en qué latitud y en qué longitud. Entonces, en la década de los 70 se lanzaron, o sea, se desplegó el sistema, un sistema que se llamó Transit, que era un sistema de 6 satélites en órbita. Creo que no era órbita geoestacionaria, no, era una órbita más baja, y orbitaban Mm. tardaban 1 hora y media en hacer una órbita. Entonces, un receptor que te necesitaba calcular su ubicación tardaba unos 15 minutos, y si en esos 15 minutos no le daba tiempo a seguir el satélite, tenía que esperar 1 hora y media para volver a poder calcular la ubicación, con lo cual, pues a falta de otra cosa, estaba bien porque era lo que había, pero ya al final de la década de los 70 ya se intentó idear un sistema que fuese mucho más avanzado y con cálculo de la posición en tiempo real, que es lo que se conoce como el sistema GPS. Eh, Se lanzaron un total de 11 satélites, en principio solamente de propósito militar, y pasó algo, bueno, el sistema funcionaba, era solo militar, no había ningún acceso civil, y pasó algo en el 1983, y es que era una época en la cual estaba en pleno auge la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquellos años, y creo que fue a final de año, Estados Unidos envió un par de aviones espía a recorrer zonas rusas, y les pillaron, pero no pasó nada, no salió de ahí, pero claro, los soviéticos ya estaban con la mosca detrás de la oreja, y un avión de Korean Airlines, ya digo, en 1983, por lo que sea, desactivó el seguimiento que hemos hablado antes De Bohr. por radiobalizas, y activó el seguimiento o sea, el seguimiento de ruta por brújula, siguiendo el seguimiento magnético. Y no se dieron cuenta, al menos esa es la teoría oficial, no se dieron cuenta y se desviaron como 550 kilómetros de su ruta, y se metieron de lleno en zona soviética, no en zona soviética solamente, sino en una zona restringida, zona militar de la Unión Soviética. Pasaron una zona, y luego, más adelante, había otra zona también restringida, pasaron, y sin mediar aviso, los soviéticos lanzaron un misilazo y tiraron el avión. En el avión era un avión civil que lógicamente iba cargado de pasajeros, y entre ellos iba un congresista de los Estados Unidos. Qué Y fuerte. bueno, los soviéticos decían que era ellos decían que estaban seguros de que era una misión militar, que les estaban poniendo a prueba a ver cuál era su respuesta, y la respuesta fue contundente. Entonces, ya digo, la versión oficial es que el avión se desvió porque no eligieron el sistema de seguimiento más adecuado en ese momento. Y, Ujú. y entonces, pues en el gobierno de Estados Unidos tomaron una decisión, y es que anunciaron, en ese momento era Ronald Reagan el presidente, y anunció que pondrían a disposición de servicios civiles, no solo militares, el servicio de GPS.
Pero con menos calidad, con Eh, menos precisión. exactamente. En principio, que iban a meter una señal aleatoria que hacía que creo que la precisión era de unos 30 metros, si no me equivoco, que era suficiente para navegación aérea, para navegación marítima y, bueno, todos, o sea, ya digo, desde la década de los 90 cada vez más se ha usado y hoy en día yo, por ejemplo, para moverme por Madrid no sé ir sin el receptor de satélite, bueno, con el móvil en el mapa, con Google Maps o cualquier aplicación similar, ya no por saber por dónde voy, sino por el tema del tráfico, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero bueno, o sea, ahora, hoy en día, yo creo que nos costaría mucho trabajo ir de un sitio a otro que no conocemos sin la ayuda del GPS y nos saca de muchos apuros. Nos hemos vuelto un poco más tontos, yo creo, porque antes al final te lo mirabas, ibas con el y te aprendías las rutas y no tenías que andar mirándolo, pero ahora te vas ciego porque además, lo que has dicho tú, como te avisa de cuando va a haber un accidente o algo así, que lo veo también es muy útil por seguridad, pero que, pues eso, confías plenamente en, pues me manda por aquí es porque debe haber algún accidente y tú le sigues. Y el día que no le has seguido, porque yo hay veces que he dicho, ¿por qué no me voy a ir por ahí? Al final me comí un atasco. O sea, dices, 2 horas aquí por no hacerle caso al GPS. Entonces ahora lo solemos hacer. Pues Aunque luego, con el tema de la precisión, existen lo de las estaciones tierra diferenciales, que lo que hacen es que como ese error se mantiene durante un tiempo, como tienes un GPS en un punto que sabes exactamente dónde está, mandas la diferencia sí, y eso lo utilizan, por ejemplo, para para, cuando van a hacer carreteras sí, o para cuando van a topografía. construir esa topografía, Es, utilizan ese sistema. es algo muy importante que se está trabajando también mucho para el uso en conducción autónoma. Un coche autónomo en una carretera no es lo mismo que esté en una ubicación o un metro más a la derecha o un metro más a la izquierda. Entonces, hay sistemas similares al GPS diferencial, pero más avanzados. Uno de ellos se llama RTK. RTK son las siglas de Real Time Kinetics, es movimiento en tiempo real, que envía, igual son estaciones terrenas que calculan el error de la señal de GNSS, que los errores hoy en día ya no son a propósito, sino son errores intrínsecos pues, de la propagación por la atmósfera, por los satélites, los relojes, pues calcula ese error y lo manda. Antes se enviaba por radio FM, creo que hubo algún proyecto que lo mandaba, pero ahora se mandan por las redes de telefonía móvil. Y eso permite calcular con las señales de GNSS una precisión de mejor de 2 centímetros. Con lo Joder. cual Es que estamos... claro, supongo que suman todo, porque estábamos hablando de GPS, pero luego salieron muchas. Y tú te compras un chip que te cuesta 3 euros y te viene que soporta GPS, Sí, los rusos, los europeos y los chinos. sí, porque siempre hablamos de GPS, pero bueno, se habla de GPS en vez de GNSS porque GPS fue el primero y fue el primero que se popularizó. GPS está disponible a uso civil desde 1995, que no es... O sea, desde que hubo el accidente, que fue en el 83, dijo Pas- Reagan, os lo voy a dejar, Pasaron pasaron 12 12 años. años, 12 años, o sea, desde el 95 con errores. Luego, creo que fue en 2000 y algo, dijeron que ya quitaban los errores porque seguramente porque tengan otras soluciones que les den mucha más precisión de eso pero Sí. bueno, entonces Luego salen mapas, ¿eh? Luego salen mapas, porque no sé si lo estuve viendo una vez, y de vez en cuando te hacen una predicción, igual que están los NOTAM, que te avisan cuando va a haber un lanzamiento, uh-huh. existen mapas que te van a avisar cuándo va a haber como blackout de GPS. Porque hay zonas que puedes tener que no va a haber, no va a funcionar. Eso que de repente ves que tu coche va por la carretera, que ahora lo han corregido por software, pero en, antiguamente pasaba. en, Pero a veces teoría, avisan. en teoría eso ya no lo pueden hacer, pero Cuando hacen ciertas cosas así como por lo que sea que les interesa o ahora pues en algunos casos no les interesa dar la señal, porque luego tú puedes coger, bueno, es que podemos hablar mucho de eso porque, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una de las cosas que pueden hacer los GPS es
coger y dar más cobertura en una zona que necesite más por temas militares y quitar esa cobertura. Por eso también cogieron el resto de países, digamos, o sea, aparte de Europa, China, Rusia, y montaron su propio sistema para no depender de un tercero. Exacto, porque es lo que decía, que hablamos de GPS porque fue el primero, pero bueno, GPS es de Estados Unidos, entonces pues Rusia, como digamos que siempre ha estado en competencia con Estados Unidos, pues decidió sacar su propio sistema, que es el sistema GLONASS. Es muy, muy parecido, no vamos a entrar en temas técnicos, pero en cuanto a número de satélites, los dos tienen pues en torno a 20 o 30 satélites orbitando a unos 20.000 kilómetros de altitud y funcionan de manera similar. Luego, la Unión Europea también, que quiere, digamos, ser una potencia en el mundo, pues también montó su sistema, cuyo nombre igual te suena, es el sistema Galileo. Buen nombre. Estoy dudando si lo pusieron por ti o por algún científico. Me da a mí que por un científico muy, muy importante, claramente. Vale, que este sistema está activo desde 2016. Tuvo algún problema, no recuerdo en qué año, en 2018 creo que tuvo un par de semanas o 3 Sí, que no funcionó bien por las estaciones base que comunicaban con ellos, sí. Se les cayó y bueno, Galileo es un sistema más moderno y entonces quieren diferenciarse del antiguo GPS, que GPS también se ha ido modernizando y GLONASS también, pero Galileo quiere ser un sistema sobre todo de uso civil, ¿vale? Tiene un sistema público que es equivalente a GPS, pero luego tienen también un servicio, lo que llaman el servicio civil regulado, que va orientado a fuerzas de seguridad tipo policía, bomberos, que le da mucha mayor precisión mediante un envío de datos que van cifrados. ¿Vale? También he leído en algún sitio que están pensando en vender esa señal de alta precisión como un servicio también, o sea, lo vendería como servicio y luego también se puede usar para búsqueda y salvamento. Y una de las novedades que incluía es que puede enviar notificaciones de alarma por el propio sistema de navegación por satélite. Ya no, o sea, en un sitio donde no hubiera cobertura de móvil, de LTE, de 5G, podría llegar estos avisos de alertas. Que eso creo que lo han copiado del sistema chino, porque creo, no sé si estuvieron trabajando ahí un poquillo y tal, sí, pero cogieron muchas cosas es que y las aplicaron. China estuvo participando en el proyecto Galileo, aportó fondos al proyecto y en cierto momento se salieron y decidieron montar su sistema, su sistema, que es el sistema Beidou, lo tienen activo desde 2020, o sea, hace escasamente 4 años. Y también ellos dicen que pueden conseguir precisión milimétrica, que es algo que llama la atención. Y por último, la última potencia, o sea, otras potencias que tenemos, pues podemos hablar de Corea, pero Corea está más cerca en cuanto a cultura de China. No te metas. A ver si van a estar escuchando. Pero si no, también la India está montando también su propio sistema de navegación por satélite. Pero en este que los tíos caso, han llevado a la luna, o sea, hombre, los sí. indios han llevado a la luna, que no es nada fácil. Y Vemos todos los que han caído torcidos, que han sido unos cuantos últimamente. quien lo opera es la misma ISRO, Sí. Es la ¿cómo se llama? La La agencia Agencia Espacial espacial india. de la India. Sí. Y tienen el sistema se llama Mavic. Tiene unas siglas que en la IRNSS, que es el sistema de navegación por satélite de la India, pues el nombre comercial es Mavic, y son 7 satélites. En este caso se diferencia porque están en órbita geoestacionaria, es decir, mucho más lejos, a 36.000 kilómetros, y dan cobertura únicamente a la zona del Índico, que está como mucho a 1.500 kilómetros de sus fronteras. No está operativo aún, pero se espera que... Y dime. Luego, lo que comentabas, porque en la información que me pasaste, al final todos estos sistemas lo que son relojes súper precisos, que también
los receptores tienen que ser bastante precisos y Ujú. calculan en base a la información de la efeméride que le llega, de los tiempos que le llegan, y Sí. así hacen la iteración. Pero GLONASS ponía que era basado en Doppler y en time of flight, el tiempo que tarda en llegar la señal. ¿Eso no lo hacen el resto? ¿O es algo solo No, de el GLONASS? resto. GPS, por ejemplo, y creo que Es Galileo tiempo. funciona. No tengo, o sea, no soy muy experto en estos temas, pero creo que GPS y Galileo lo que envían es una secuencia pseudoaleatoria que te permite saber el tiempo de vuelo. Ujú. Y en función de eso calcular los retardos. También otra cosa que puede sorprender son satélites. Yo la verdad que no sabía que estaban tan, o sea, creían que eran más satélites de órbita media baja, pero no son, están a 20.000 kilómetros y como con un teléfono móvil que ya no tiene antenas externas se puede recibir, y es porque el bitrate, la velocidad de datos que mandan es muy pequeñita, muy pequeñita, y por eso se puede recibir muy por debajo del nivel de ruido. Pero es increíble que cuando tienes un GPS, lo que decíamos, que si tienes un módulo por menos de 10 euros, que sea capaz de tener esa sensibilidad con varios canales, porque recibe varias frecuencias a la vez. O sea, dices, ¿cómo algo tan... Con luego todo el proceso que tiene, la compensación de temperatura que tiene que tener para los propios relojes, o sea, la tecnología que tenemos ahí, ¿qué pasa? Que como todo lleva GPS, al final es la economía de escala, algo que debería costar muchísimo más. Y bueno, yo me acuerdo, yo soy muy friki, y me acuerdo que me compré, porque a mí me parecía increíble eso del GPS. Yo me Y compré uno. yo me compré uno, un Garmin amarillo. No me digas que era el Garmin amarillo. Yo me compré un receptor de Bluetooth, o sea, con Bluetooth externo para el móvil, porque yo tenía, en aquellos tiempos yo tenía un Nokia que no tenía GPS, y, Sí, y no, es diferente. un Surf 3 creo que me costó como 150 No, euros. yo Y primero me compré el GPS. lo tengo todavía, ¿eh? Yo tengo, no, el mío, ¿sabes lo que le pasó? Esos no recibían tan bien como los de ahora. Entonces yo tenía una Palm, la T3, y dije, bueno, voy a ponerlo aquí en el parte de arriba del coche para que coja mejor la cobertura. Y Y cuando salí hacia la autopista digo, ahí va, he perdido la cobertura del GPS. No solo había perdido la cobertura, sino que había perdido el GPS el también. GPS entero. Pero bueno, el amarillo, el de Garmin, Sí. que guardabas los waypoint, o sea, no tenías ni mapas ni leches, o sea, tú cargabas ahí tus waypoint, que eran los sitios que hacían la ruta, y tú te lo llevabas ahí en la bici o te ibas al campo, y estaba, a mí me parecía eso mágico. Pues sí, hoy en día lo bueno que tienen los receptores de GNSS es que no reciben solo GPS, como decías antes, o sea, reciben GPS, GLONASS y Galileo. Entonces, o sea, a principios de 2000, cuando empezaron a popularizarse los receptores de GPS, de GNSS, me acuerdo que tenían 12, 16, 20 canales. Hoy en día tienen 80 canales, una barbaridad, para poder recibir satélites, da igual de qué constelación sea, pueden calcularte la ubicación y mejorarla utilizando, si por ejemplo, no sé si es posible, a mí me suena que no, pero si los americanos, los estadounidenses que meten errores en GPS, pues tienes la constelación de GLONASS o la de Galileo para corregir. Sí. Luego lo que Entonces, pasa es que está saliendo mucho ahora, que son los sistemas que lo que hacen es generar señales falsas para por ejemplo, cuando tienes un bloqueo y un barco no puede llegar a una zona, pues claro, si toda esa zona no se sabe dónde está el barco, porque el barco empieza a pegar botes sin saltar de un sitio para otro, pues no puedes demostrar que haya entrado en un puerto que no tenía que entrar. Y luego para también tema porque se pueden hacer, en teoría si tú te fabricas algo y que va muy rápido, o sea, un misil, con un GPS no te funciona, pero porque llevan un bloqueo, tanto de altura, que a los 11 o 12 kilómetros deja de luego, funcionar, como de velocidad. los No son los receptores propios GPS. civiles, sí. Sí, pero eso te lo saltas, porque nosotros cuando hacemos los globos,
claro, tú tienes que tener tu globo ahí a 35 kilómetros y quieres saber dónde está. Claro, es que Entonces existen unos comandos que se llaman, para ponerle en modo airborne, que en algunos casos en teoría eran secretos, pero la gente se lo sabe, y tú lo primero que haces es o reprogramas tu sistema, porque casi todos los GPS llevan todos, llevan una batería para guardar las efemérides, porque eso los hace más precisos. Y entonces tú puedes guardar la configuración para que se ponga en modo airborne. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo pones en modo airborne, pierde precisión cuando estás cerca de la Tierra. Entonces, por ejemplo, la última sonda que mandé tenía 2 modos. Cuando tenía un modo, digamos, coche, cuando estaba, yo creo que estará 2 o 3 kilómetros, y a partir de 3 kilómetros se ponía en modo cambia. airborne. Y luego cuando bajaba igual, porque pierdes precisión al meter en el modo que te permite más velocidad y también más altura. Sí, eso es para evitar que los fabricantes tengan que declarar que sus receptores tienen uso militar. ¿Vale? Se ahorran licencias y papeleo a la hora de vender, y no importa que se venda, por ejemplo, un receptor en un país de estos. Bueno, esto está muy limitado. Ahora cada vez más, cuando se distribuyen productos, te tienen que firmar que no son para una cosa o para otra. Sí, pero en el caso de que no haya un bloqueo, o sea, los bloqueos que hay para material civil, para material militar hay muchos más países a los cuales no se puede vender. Entonces, claro. Es por eso simplemente. El fabricante dice, no, mi receptor no se puede utilizar, luego si tú te lo saltas ya es cosa tuya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que hay zonas que utilizan unos spoofers para que no funcione el GPS en esa zona. Y entonces te evitas que un dron, que sencillamente lleva un GPS para hacer seguimiento, cuando va a llegar allí se vuelva loco y no funcione. Vale. De hecho, pasó en Irán. O sea, un dron de la CIA, cogieron los iraníes, le hicieron el spoofer, que es generaron una señal falsa de GPS y consiguieron que cayera el dron y sacarle las tripas. Sí, eso hicieron una prueba también con un transatlántico que lo desviaron como 100 millas de su ruta, enviándole señales falsas. ¿Eso no pasaba en la película de Superman? Ay, sí, eso pasa en una película de Superman. ¿Sí? Superman 3 o algo así, que cogen y ponen a todos los... es que no sé, la vi hace tropecientos mil años, pero que cogían y se juntaban todos los petroleros en una misma zona. Y llegaba Superman luego a pues resolverlo. esto por lo visto lo hacían piratas para desviar los barcos y luego invadir, o sea... No, pero eso lo siguen haciendo, ¿eh? Yo creo que en la sí. zona esta de... donde está habiendo problemas, no me acuerdo ahora cómo son la gente esta, que está atacando los piratas, que cuando quieres pasar por el canal de Suez, están cogiendo y asaltando los barcos, utilizaban también ese tipo de tecnologías. O sea, llevan tiempo haciéndolo. Sí, los fabricantes de receptores de GNSS también se están poniendo las pilas con eso y están sacando, pues, sobre todo para aplicaciones de aviación o aplicaciones navales o militares. Ya lo que tienen son receptores que tienen varias antenas y saben discriminar cuando la señal les viene del cielo o cuando les viene del suelo. Entonces pueden digamos, rechazar esas señales falsas que intentan confundirles, porque o sea, los generadores de GNSS se utilizan, pues, por ejemplo, un fabricante de receptores tiene que probar sus dispositivos y no saca la mano por la ventana para probar su receptor, sino que es un equipo que genera una señal o que imita la señal que hay en el aire, y esos son equipos muy, 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 muy caros, o sea, de decenas de miles de euros. Pero bueno, también hay sistemas de software con SRS para simular esas señales, pero bueno, no son tan flexibles. Pero los hay caros, que tú alguna vez has jugado con alguno de ellos, y los hay baratos, sí, que se pueden hacer con un simple Pluto. Entonces, un Pluto es un... No sí, sé por dónde tengo yo, pero esto. Un SDR. Pluto es esto, que es un... con uno de estos es un SDR que llega a 6 gigas y se pueden hacer locuras. Pero vamos, existen aparatos que cuestan, pues, ¿cuánto costarán? 100.000 euros o por ahí, o algo menos,
que te permiten el hacer rutas. O sea, el que tú Ujú. digas, quiero que me simules estos tantos GPS y que mande esta señal y que... Exacto. Pero, Sí, o sí, sea... sí. Ya te digo que si no, no te puedo contar mucho por ahí, pero vamos, son pruebas que se les hacen o sea, que los fabricantes hacen a sus sistemas para ver cómo de resistentes son a estas medidas es lo que se llama spoofing, spoofing es engañar al receptor para hacerle creer que está en otro sitio, o también el jamming, es El jamming, es verdad. como Eso se es lo que... llama cuando envías ruido para hacer que pierda la cobertura y no sepa dónde está. Eso es lo que yo quería decir antes. Pero hacen ambas cosas. Todo depende. Al final el jamming es mucho más fácil de hacer que el Bueno, spoofing. Porque el spoofing tienes que simular la señal y el jamming al final es generar tanto ruido que no sea capaz de recibirlo. pero bueno, luego tenemos, todos los sistemas de los que hemos hablado tienen un gran problema, que es que todos nos hemos topado con él, y es que te vas con el coche, te metes en un túnel y el receptor se cree que está o en la calle de encima, como mucho, o empieza a perderse y no sabe dónde está. O cuando estás en interiores, si estás pues, por ejemplo, en un centro comercial, normalmente la señal de GNSS no llega, no hay cobertura, porque en cuanto tenemos un techo por encima, a no ser que sea un techo muy fino de un material que no sea conductor, pues perdemos completamente la señal de... Se vuelve loco. Además llega mal. Pasa mucho en Madrid, en la M30 Sí, ahí... eso, que ahí había GPS antiguos, porque yo tuve, no me acuerdo, un Ford, que al final, cuando ibas por el túnel, lo que hacía era utilizaba el tacómetro, o sea, miraba las ruedas más o menos y te mantenía dice, vale, si estás y con todas las veces que gira la rueda, sé más o menos a qué altura estás. Ujú. Y luego cuando volví a recuperarla, pero no sé si Google Maps había metido una tecnología que era que cuando el móvil notaba la aceleración Ujú. se sincronizaba con las curvas, Yo pero no, tampoco no he funciona leído muy bien. nada de ello, pero yo sí he notado en los últimos años, bueno, porque todo esto viene porque hay sistemas de localización en interiores. Los más básicos, pues, por ejemplo, es utilizar las redes Wi-Fi. Llevamos muchísimo tiempo dando información, llenando bases de datos de las Wi-Fi a las que nos vamos conectando. Todos los que llevamos un móvil encima vamos recopilando datos. No son datos, en teoría, privados o no demasiado privados, pero todas las redes que vamos encontrando por nuestro camino, no hace falta que estemos conectados a ellas, las estamos enviando, y Google, junto con esa información, el teléfono manda la ubicación en la que está. Entonces, Google, por ejemplo, hay otras, pero la principal es de Google, tiene base de datos en la que se asocia una red Wi-Fi con una ubicación. Entonces, si yo envío, o sea, no tengo cobertura de GNSS, con lo cual mi teléfono no sabe dónde está, pero recibe 3, 4, 5, 10 redes Wi-Fi, pues eso lo manda a los servidores de Google, y Google le dice, pues más o menos estás en esta ubicación. Y por eso Sí, eso lo hacen a otro nivel, o sea, no solo Wi-Fi, o sea, lo hacen con las propias, cuando tú estás conectado a una torreta de 4G, Ujú, también también. tienes la información del RSSI, o sea, la calidad de la señal Mm, de las aledañas. Entonces, con eso ya saben más o menos dónde está. Si tienes Wi-Fi, como el Wi-Fi llega muchísimo menos, todavía te saben más. Pero es que ujú, luego después tú estás mandando tu ubicación. mm, Cuando tú tienes tu móvil, hay una cosa que se llaman los prop requests. Tu móvil no está esperando a escuchar la señal del router. Lo que hace es, porque eso gastaría mucha batería, lo que hace es emite durante muy poquito tiempo, emite una señal al router para diciendo, ¿estás ahí? Y si estás ahí, automáticamente contesta. Y solo escucha el tiempo en el que es normal que te conteste el router. ujú. Entonces, con esos prop requests se puede averiguar. Tú puedes ir por la playa y puedes saber la gente dónde vive. O sea, da mucho miedo, pero tú puedes decir, este grupo de personas, incluso puedes saber, han ido metiendo mejoras, porque Sí, creo que eso, en las últimas versiones de Android y de iOS eso, yo creo que está bastante capado.
Pero hay algunas cosas que caparon y otras que no. O sea, por ejemplo, lo de no en todos tienen puesto lo de que simule la Mac distinta o que te la mantenga. Y luego, Ujú, aunque te la mantenga, si la mantiene durante 30 días, sigues teniendo la información de cuántas personas hay en una casa. Porque cuando tú mandas ese prop request, al final tienes distintos dispositivos colocados a distintas distancias y por trilateral eres capaz de saber dónde está esa persona. ujú. De hecho, se puede hacer por Bluetooth y lo puedes hacer para Home Assistant, para que te apague las luces cuando sales o cuando Sí, entras de las habitaciones. O sea sí, eso que es es otro. una tecnología, da miedo, pero que la puedes usar en Mm. tu beneficio. Sí, con Wi-Fi se puede conseguir pues unos 10, 20 metros de precisión que pues para saber que estás en casa, que es lo que le interesa al señor Google, pues es suficiente. Pero si tienes un sistema domótico y quieres saber quieres saber tú en qué habitación estás para que en función de eso pues se encienda la luz o no, eso no es muy sencillo. Hay, por ejemplo, los se llaman beacons, son balizas de Ujú. Bluetooth que, bueno, más o menos funcionan, que pueden servirte si son balizas que están en una ubicación conocida, que tú dices, pues esta baliza la tengo en el salón, esta la tengo en la cocina. Pues el teléfono, cuando ve que está una más cerca de la otra, pues puede, digamos, estimar o hacer el cálculo de tengo más probabilidades de estar en la cocina que en el salón. ¿Vale? Pero otro uso también que se le puede dar a los beacons es por ejemplo, es el típico llavero que tiene Bluetooth por si te dejas olvidadas las llaves y saber dónde están las llaves. Y eso se hace también Pero eso con. da miedo, porque la gente no es consciente de cómo lo hace Apple o cómo lo hace Tile, que fue el primero que sacó este servicio. Porque Tile utilizaba Bluetooth, pero, Sí, pero Apple no solo utiliza Bluetooth. no se utiliza Bluetooth, pero al final lo que hace es que otra película, la de Batman, esta que convierte en todos los teléfonos de toda la gente en sistemas de radar o algo así, pues es básicamente lo que han hecho ahora con Apple o lo que hace Tile. Tú cuando te suscribes a Tile, no, Tile es un servicio que fue el primero, que, Ujú. que es como los AirTag de Apple. Y lo que haces es que lo pones en el llavero y localizas dónde está. Pero claro, lo localizas aunque tú no estés ahí al lado, porque otro usuario que utiliza la aplicación puede escuchar tu beacon, que está Claro, asociado a ti. sí. Entonces, todos los móviles se convierten en receptores de esos beacons. No he probado yo esos sistemas, pero imagino que tendrás que marcar, que anunciar como que ese objeto está perdido, ¿no? Ese beacon está perdido para que lo. Para que no, pero yo creo que ellos al final es que es lo de siempre, o sea, em, tu beacon habla. O sea, tu, tu, Sí, tu cacharrillo te manda el mensaje y sí, tú eso sí. puedes, porque yo lo tenía antes en Tile y lo tenía en la cartera, ¿eh? Hay unas carteras que te vienen con el Tile y tú podías saber dónde te habías dejado la cartera. Son muy despistado. Entonces a mí me venía muy bien para saber y te decía en qué sitios habías estado. Ujú, Porque te da eso, la trazabilidad de por qué sitios has estado, porque cuando cualquier pasaba por allí con un móvil, cogía esa ubicación y la subía al servidor. ujú. Entonces es eso, con esas balizas Bluetooth que son, lo único que hacen es emitir un numerito. Ese Sí, número, que es la Mac, está asociado a ese dispositivo. Y entonces con los móviles que lo han recogido, saben más o menos dónde está. claro, Y es pero, así de sencillo. pero luego tienes el caso de que, por ejemplo, lo tienes en unas llaves, pero lo tienes en tu casa, sabes que está en tu casa porque el móvil lo está recibiendo, pero no sabes si está debajo del sofá No, o es no sé. que es bidireccional, entonces pita. Sí. O sea, yo tenía Vale. 2 funcionalidades. Tenía la opción de desde el móvil decir pita, y entonces me decía dónde estaba y pitaba, y luego otra muy buena, que tenía un botón, y si le dabas al botón me servía para localizar el móvil. O sea, yo Ay, qué tenía la bueno. cartera y digo: "¿Qué he hecho con el móvil?". Y te quedas pulsando y entonces tu móvil empezaba a pitar. Qué bueno, pero es que los AirTag de Apple y creo que Samsung tiene algo parecido, tienen Bluetooth Ujú, para hacer una aproximación de dónde está y luego tienen otra tecnología que se llama Ultra Wideband, que lo que te ujú. permite es saber exactamente con el móvil, creo que con la aplicación de Apple, tú te vas moviendo y te va diciendo caliente, caliente, frío, frío y te dice, no, está Sí, aquí. Y te detectan los esa. los Sí, los AirPods de Apple es eso, que tienen los pierdes y sabes dónde están, pero es gracias pues a que todos los móviles de todo el mundo que tiene un iPhone
se convierten en... Pero solo para Bluetooth, pero el tema del ultra wideband lo usa cuando está cerquita, o sea, cuando está muy cerca del Cuando dispositivo. está muy, muy cerca. Cuando Y eso quieres... porque a nivel tecnológico el ultra wideband, porque emiten un montonazo de frecuencias No, distintas. ultra wideband es un sistema que emite pulsos. Preparando la documentación para el podcast, Son distintos. leí en un artículo hacía un símil que era como si tú estás en una discoteca con mucho ruido y alguien te habla al oído. Tú a ese que te habla al oído lo puedes oír, ¿vale? Pues hacía un símil y más o menos es eso. Es un dispositivo ultra wideband emite una señal muy débil con muchísimo ancho de banda. Para quien sepa de qué hablo, es un ancho de banda de unos 500 megahercios, ¿vale? Es una señal Qué locura, qué locura. inmensamente ancha, pues podemos comparar con la señal de telefonía, son 10 megahercios, pues son 50 veces más que esa señal de telefonía de LTE, por ejemplo, pero un nivel muy bajito, con lo cual solo es detectable cuando estás muy cerca. Ese ancho de banda se consigue enviando pulsos, o sea, no es una transmisión continua, sino que son pulso, 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 pulso. Y esos pulsos son los que generan el ancho de banda. Son pulsos muy cortitos, de nanosegundos, en los cuales se transmite muchísima información de manera instantánea. Te puede servir para hacer transferencia de información, que es uno de los usos, pues, por ejemplo, poner el móvil encima o sea, un móvil contra otro y hacer una transferencia de un vídeo muy grande. O sea, que es más rápido que el wifi más rápido que tenemos ahora mismo. Pero a muy corto alcance. O sea, tiene que estar casi pegado, ¿vale? Otro uso que se le da, por ejemplo, esos pulsos se pueden utilizar igual que se utiliza un radar, ¿vale? Y puedes medir, o sea, tú puedes tener un tag ultra wideband, tú le envías un pulso y él te devuelve el pulso. Entonces, sabes cuál ha sido el tiempo de vuelo y sabes a qué distancia Sí. está con precisión de centímetros. O sea, es muy potente. Y luego también los sistemas más nuevos lo que tienen, o sea, tienen varias antenas que pueden diferenciar por dónde les llega la señal. Entonces, sabes la distancia y sabes en qué dirección está, entonces sabes dónde está. Y Claro. así es como funcionan los tags de Apple. Tienen el sistema Bluetooth para todo el mundo, para cuando pierdes las llaves y alguien las encuentra. Pero si tú las pierdes en casa y lo tienes que buscar, utiliza ultra wideband. Ultra wideband no es un sistema nuevo, es algo que se hayan inventado ahora, es un sistema que se inventó en los años 50 y de hecho a principios de los 2000 se intentó se intentó utilizar como una alternativa a Bluetooth. Pero luego Bluetooth avanzó muy rápido y, digamos, esto se abandonó. Pero aquí se le han encontrado nuevos usos. Otro uso muy importante, que hay diferentes fabricantes, porque o sea, el ultra wideband lo están intentando mover, pues, por ejemplo, empresas como Apple, Samsung, Bosch, Sony. Hay un fabricante muy famoso que es NXP, un fabricante de chips, es el que hace los chips. Y luego fabricantes de automóviles, de coches, como por ejemplo Volkswagen. Pero hoy en día Volkswagen, BMW, Mercedes, ya hay muchos fabricantes en un consorcio que se llama el consorcio FIRA, me parece que se llama, el consorcio FIRA, que lo que uno de los usos que le quieren dar es un sistema para las llaves de los coches, para los mandos a distancia, para que no te puedan falsificar la llave. De manera que no te pueden hacer una repetición. El típico ejemplo de que estás en un parking y alguien te está recibiendo la señal que envía tu mando, estando en Te casa. siguen, son dos personas, uno te y- sigue Vale, pues y el otro... esto por ejemplo, con un ultra wideband, pues no es posible porque el propio coche sabe a qué distancia estás. Entonces, si no estás a menos de, vamos a decir, 3 metros, pues no te abre el coche. Simplemente. Y sabes si estás a un lado, si estás a otro. Y hemos dicho que los teléfonos más modernos ya tienen ultra wideband, con lo cual pues, se podría tener la llave en el propio teléfono. Y será algo que veremos en el futuro. Si, por ejemplo... Bueno, ya han sacado, pero funcionan por NFC.
O sea, hay coches que ya te abren, pero es NFC. Es que NFC y Ultra Wideband están en cierto modo relacionados, pero en este caso es, o sea, es diferente. O sea, NFC son como las típicas tarjetas de abrir la puerta del hotel, que la tienes que poner delante, pero esto no, lo puedes hacer a distancia, pero el que te tiene que abrir la puerta sabe a qué distancia estás. Sí, sí. Y sabe dónde estás. Entonces, se pueden implementar sistemas como que tu hijo te llama y papá, préstame el coche, pero no, tú estás de viaje. Pues dices, bueno, pues te envío en un mensaje, te envío la llave del coche. Qué bueno. Y eso se puede hacer, que tú des permiso a alguien para abrir el coche sin tener que estar A ver tú. dónde está luego el que lo hagan muy bien, que lo securicen. Luego después hacen un sistema que esto es como la fidelidad, que si tú escuchas música, tienen que estar en todos los pasos, el previo, el amplificador, los altavoces. Pues aquí en la seguridad es igual. Puedes tener un sistema que es muy seguro, pero como metas el cuezo en otra parte, por ahí te entra. A ver, aquí sí hay muchas empresas trabajando en que esto sea un estándar, y la ventaja que tienen los estándares es que lo ha aprobado muchísima gente. gente. Entonces, igual todo esto avanza igual de deprisa que avanzan los temas de cifrado, y es muchísimo más avanzado que un simple mando que se puede copiar. Bueno, hasta hace poco se podía copiar con... Bueno, ahora la última es en la forma de robarte el coche ahora. Antiguamente se iba, pues eso, te seguía uno que se ponía cerca de ti para capturar la señal de tu llave y duplicarla y hacer de repetidor, y entonces se llevaban el coche. Y ahora lo que hacen es, con el mismo sistema, lo que han hecho es como con unas antenas de loop, que es como una especie de cable así, se acercan a la puerta de tu casa, tú tienes el coche aparcado enfrente, y entonces repiten desde la puerta de tu casa la llave hacia afuera y te arrancan el coche. Pues entonces eso estaba pasando en algunos países, y al final lo que va a hacer la gente es o dejar la llave dentro o meterla en una cajita ahí de Faraday, ¿sabes? Metálica dentro. Envolverla en papel albal. En papel aluminio, sí. Sí, pues eso es lo que Ultra Wideband evitará. Bueno, pues a ver si llega. Y bueno, decías que tenías algo preparado para... Sí, porque al final, pero yo creo para que quien nos haya ¿cuánto escuchado llevamos hasta el de tiempo? final. Hasta el final, sí, porque queríamos haberlo puesto ahí. Bueno, una cosa antes de ponerlo. Resulta que el tiempo de vuelo, hay no chip ahora de LoRa que lo soportan. Los de 2,4 GHz llevan esa tecnología dentro, con lo cual puedes hacer ese tipo de comunicación y saber a qué distancia está con precisión de centímetros. Y Bluetooth a partir de la versión 5.1 también. Ahí lo tiene que soportar el receptor, pero también mediante varias antenas saben distancia y ángulo de llegada. A mí lo de las antenas estas, la tecnología MIMO que te ponen en los routers y tal, las antenas estas que tienen, por ejemplo, los Starlink, creo que también son así. A mí eso me parece magia. Todo es eso, todo es así ahora. Es magia. Otro día te lo cuento. Son antenas, sí, eso es una pasada. Es que tienes una antena que o sea, que se pone a restar de aquí, a sumar de aquí, a la fase de aquí, al no sé qué, y te hace que sea directiva a un punto. Exacto, Increíble. exacto. Con un pan. Otro día lo contamos. Es otro día. Pues ahora, a ver, el concurso es muy sencillo. Esto es para ver quién reconoce este juego. A ver si lo ponéis en los comentarios de YouTube o en los comentarios de cualquiera de los sitios donde nos podéis escuchar. A ver si reconocéis este juego de hace muchos años. ¿Qué juego es? Se está escuchando, ¿no? Sí. A ti no te suena nada. Yo es que he jugado poco. Esto es la versión es de una conversión, o sea, es de un ordenador de 8 bits. Y a ver quién... A ver, con este yo jugué mucho hace muchos años. A ver si alguien lo reconoce. Otro día hablamos de juegos retro. También. Buah, sí. Yo te puedo contar poco, pero alguno he jugado. Ahora los están convirtiendo, están cogiendo juegos Sí. y con inteligencia artificial están sacando los sprites nuevos. Hay gente que también está sacando, por ejemplo, el juego que acabo de poner.
han sacado una versión para que funcione con 60 hercios. Qué bueno. Entonces Qué bueno. mejoran la velocidad, mejorando los algoritmos. O sea, están parcheando los juegos antiguos para que funcionen en el hardware antiguo, pero funcionen de una forma más eficiente. Eso da para podcast. Eso da para Sí, podcast. sí, sí. Pues nada, Galileo, que nos vemos el mes que viene. Y Claro. bueno, esperemos que no se nos vaya de las manos. Chao, un placer.